De esta forma es como doy el relevo a Víctor Hugo Rodríguez, Negocios de Televisión en América. Víctor Hugo, hoy te dejo la situación tranquila. Sí, hoy me estás haciendo un favor, espero que disfrutes allí de un merecido cuando todavía estás trabajando, Alma, cuando vayamos al fin de semana son las exactamente 21 horas, 9 de la noche en Madrid, son las 3 de la tarde en el este de los Estados Unidos y como ustedes saben, creo que ayer me vieron que me faltaba un poco el aire, pues he estado tomando unos antialérgicos porque que no lo crean, la alergia me ha pegado a mí, me imagino que será la alergia de todo lo que estoy observando en el mercado, para que vayamos con un poco más de calma, porque inclusive hay algunos que tienen razón, en algunos casos por la cantidad de información y la vorágine, y nos olvidamos de que debemos narrar este proceso con más calma para que todos ustedes que se nos están uniendo entiendan realmente de qué se trata. Recuérdense que hay una cantidad de actores institucionales que también empiezan a ver y una cantidad de personalidades que se nos suman en todo el proceso, digamos, que compartimos con respecto a la información de lo que vamos a ver hoy, que obviamente va a ser la sinopsis general. En un rato vamos a estar conversando de los índices, de los sectores, de esos titulares e informaciones más importantes que tomaron el patrón de conducta de los manejadores de fondos, que son muchas. Porque una de las cosas que hemos entendido es que hay que empezar a digerir, como lo decía Alma con el anterior invitado, el que acabo de ver, que pudiésemos caer o si no estar inclusive en una recesión que no es nada más propiedad de los Estados Unidos. Sí, es cierto, es causada por el líder que está en la Casa Blanca, pero hay una realidad, todos estamos en este mundo del cual no podemos salir, es el planeta Tierra y lamentablemente todo este contagio puede causarle un dolor a muchos. Por eso creo que es interesante que desde el punto de vista de lo que vamos a hacer hoy, nos enfoquemos también, como lo hicimos a principios de semanas, en lo que puede pasar con el empleo. Tenemos que hablar de un indicador que se llama el PPI en inglés, que es el Price Producer Index, que básicamente tiene uno de los mejores o las mejores oportunidades para cuando la Reserva Federal está evaluando el tema inflacionario, y también todo lo que tiene que ver con el índice de sentimiento de Michigan. Eso lo vamos a ver en la parte de los indicadores, porque lamentablemente uno fue bueno y uno fue muy malo. Vamos a dar un poquito de la visión de los que siguen optimistas contra los que siguen pesimistas. Vamos a ver qué viene la semana que viene, examinar un poco lo que nos dice Tom Lee y uno de sus lugartenientes, como le llamo yo, Mark Newton, también examinar lo que nos dice el gran Dan Ives y, por supuesto, tratar de hacer una especie de snapshot de qué se está recomendando y qué no. Pero fíjense ustedes, en la primera parte, a mí me gustaría poner una imagen para que nosotros observáramos, obviamente, ahí le voy a poner la imagen de cómo está el mercado cayendo desde que asumió Donald Trump. Estamos cayendo un 12%. Y esto obviamente tiene a más de uno preocupados, porque en la siguiente imagen que ustedes van a ver ahí en pantalla, ustedes van a observar cómo en los primeros días de los presidentes en los Estados Unidos, nosotros únicamente hemos tenido este proceso tan marcado en este segundo gobierno de Donald Trump. Y yo creo que es importante que lo observemos, porque los gráficos y la data nos dan a entender que efectivamente nosotros pudiésemos, lamentablemente, pasar por un proceso muy doloroso dentro de todo este reacomodo del mercado. Es conocido por quienes están en la palestra del manejo del dinero, que ahora estamos en lo que se llama en inglés un trading range, donde, para que usted tenga una idea, nosotros estamos observando los mínimos que tocamos hace unos días atrás, 3 o 4 días atrás, y ese máximo que indudablemente ya no se ubica en el máximo del mercado, sino alrededor de los 5.500 en el Standard & Poor's 500. Eso se convierte en un proceso de lateralización. Y para ponerle un ejemplo, para que usted lo pueda comprender mejor, cuando venimos de ciertos picos y caemos en un periodo de relativa estabilización, y hablamos de relativa estabilización porque hay una cantidad de discusiones, y lo que no podemos descartar es que en algún momento salga algún tipo de comunicación entre el gobierno chino de Xi Jinping y el gobierno de Donald Trump, y que por lo menos esos niveles estratosféricos de aranceles que tienen ambos países puedan fundamentalmente ir a un buen término, porque para que usted entienda,
Cuando usted se vaya a meter en su motor de búsqueda para comprar online, probablemente se va a dar cuenta que el producto ya no existe y eso lo vamos a ver en los titulares. Ahora bien, dentro de todo ese proceso, tenemos que tratar en esta primera parte y en la sinopsis, ver una visión completa sobre los aranceles y traer en primer plano lo que dicen mis compañeros los optimistas, donde hablan de que la pausa arancelaria indudablemente es un gran alivio, esa decisión que como ustedes saben va a durar 90 días, tiene a todo el mundo tratando de entender que Donald Trump pareciera tener una tolerancia con el mercado, pero también es interesante e importante que entendamos que lo que sucedió durante los últimos 50 años, si oímos a mi colega José Antonio Wisner cuando nos lo explica desde el punto de vista geopolítico, Estados Unidos había relajado sus normas de balanza comercial con los demás países luego de la Segunda Guerra Mundial. Así que es muy importante que entendamos que independientemente de que pudiese o no, para que no me caigan encima en las redes sociales, tener la razón Donald Trump, sí es muy importante que esto no se puede cambiar de la noche a la mañana sin que usted le inflinja un dolor al mundo, a ese empresario que está ubicado en Italia, que está ubicado en París, que está inclusive en Barcelona, tratando de exportar al mercado más grande del mundo, que es los Estados Unidos, y que de repente le colocan unos aranceles impagables. Inclusive lo que sucede, como les decía, con Vietnam y todo lo que tiene que ver con el café, donde lamentablemente no puede pagarse ese precio del cual hablamos. Estos mismos optimistas, para seguir en la dinámica de lo que ellos piensan, hablan de que ese nivel de los 5.000 fundamentalmente que la administración buscaría mantener, deberíamos vernos durante los próximos días y no ver un deterioro más profundo. Hoy ahora, en este momento, cuando son las 3:07 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, nosotros estamos observando que perdón, el Standard & Poor's 500 está 1.77% al alza y está en 5.361. Entonces estos optimistas dicen que probablemente ese nivel de 5.000, aunque lo hemos visto más abajo, 4.800 y tanto, por ahí tengo un compañero que obviamente nos había dicho esto hace unas semanas atrás, que probablemente el equipo de producción la semana que viene lo voy a invitar para que debata conmigo, porque a mí no se me olvida que él habló de 4.805 y estuvimos creo que en 4.800 y tanto. Pero fíjense ustedes bien, ese nivel lo debería defender de una u otra manera la administración, entonces los optimistas piensan que ahí debería haber una tranquilidad. Además de que la administración también nos deja saber que hay negociaciones abiertas con alrededor de 75, 78 países mediante los cuales la Casa Blanca pudiese llegar a acuerdos. Pero independientemente de estos acuerdos, para que usted los mantenga y lo entienda, y a los que se nos están uniendo estamos haciendo un resumen de la visión de los optimistas con respecto a los aranceles. Ya vamos a pasar a la visión de los pesimistas. Los pesimistas para mí van de último porque yo siento que los pesimistas siempre se equivocan en lo que sería el mediano y el largo plazo, pero estos optimistas hablan de que esas negociaciones pudiesen dar sus frutos, pero yo sigo insistiendo en que es muy complicado desmontar y tratar de reindustrializar a los Estados Unidos, máxime cuando en un rato les voy a poner un gráfico de Apple para que ustedes tengan una idea con respecto a ese producto que es su producto bandera, que es el iPhone, y usted se va a dar cuenta, como lo decíamos aquí en Negocios TV, que es imposible que vayamos a producir o a ensamblar o siquiera a tratar de pensar hacer iPhones en los Estados Unidos porque los precios se pudiesen poner por encima de lo que serían los $21.000. Además que estos optimistas, para seguir en esa idea, buscan reconstruir la credibilidad mediante lo que Trump pudiese tener. Es decir, pues Trump buscaría reconstruir esa credibilidad perdida porque es una realidad. Von der Leyen lo dicen los líderes en el mundo entero. Donald Trump ha lamentablemente causado una estocada tan grande en la confianza que se tiene en las instituciones dentro de los Estados Unidos que va a ser complicado tratar de ver cómo nosotros nos volvemos a insertar en un mundo multipolar donde cada quien tenga sus 5 minutos de atención. Esto es algo bien interesante, pero los que están en el paso o en el bucket, como se dice, en el tobo, que es como se llama, de los positivos, piensan esto, además de que anuncian de que probablemente podemos tener acuerdos rápidos y que
Este fin de semana debería ser clave porque ya hay países que se están comunicando, aunque Donald Trump ayer cuando estaba conversando con los medios de comunicación dice que no esperen que sea tan rápido, porque si fuera rápido eso probablemente pondría él en la presión, para que también usted comprenda, de hacer tratos que no estén totalmente pensados. Recuérdense también, y aquí es muy importante que usted tome esto en cuenta, que el gobierno, como en este país hay diferentes ramas de lo que es el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pudiese enfrentarse a que algunos jueces a nivel federal salieran durante las próximas horas diciendo que los aranceles son ilegales, que deben pasar por el Congreso y que el mercado pues, probablemente regane, pero usted tiene que comprender que todo lo que tiene que ver con la confianza y la animosidad en un régimen que al menos le quedan 3 años y medio es muy difícil de reganar, y por eso yo hablo de lo que se llama la lateralización del mercado. Los pesimistas creen que esa política comercial caótica erosionó la confianza y que esta pausa no es nada más que un paño caliente que, como les estoy diciendo, está dañando la confianza y que probablemente no ven el mercado desde un punto de vista, digamos, totalmente positivo, que entienden de que el mercado no debería caer en una depresión, porque también comprenden que estos aranceles que tiene China y los Estados Unidos tienen que bajar. Es imposible de manejar. El mundo no va a poder hacerle frente a eso y eso va a cambiar. Eso realmente es lo que se maneja por debajo de la mesa. Esto sencillamente va a llegar a un nivel de comprensión con llamadas telefónicas. También dicen que la carga arancelaria, a pesar de ese nuevo arancel del 10%, sigue siendo importante y que esos aranceles, para que también usted tenga una idea, y volteo la mirada por todas las pantallas que tengo con toda la información para no perderme nada de última hora, fíjense ustedes, esos aranceles que Donald Trump anunció el día miércoles, donde el mercado subió abruptamente del 10%, no existían. Claro, teníamos unos aranceles más altos, pero cuando él asumió la presidencia el 20 de enero, eso no existía con los demás países y eso hay que factualizarlo inmediatamente cuando las empresas a partir de hoy, 11 de abril, han empezado a reportar. Usted sabe que reportó, como lo hemos nombrado, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, que por cierto, Wells Fargo, la gerencia se cuadró con el gobierno. Dice que efectivamente ellos están de una manera bastante encaminados a observar de que el gobierno debería hacer lo que está haciendo contra de China. Eso lo vimos en un titular. Estos pesimistas también hablan de que la guerra comercial con China, en este caso en particular, tiene algunos riesgos geopolíticos que amenazan la estabilidad global por si acaso alguien se equivoca y los chinos toman alguna represalia con las compañías que están allí, embargando e irrespetando la propiedad intelectual, porque recuérdense que ahora en este proceso toda la Organización Mundial del Comercio prácticamente no tendría sentido porque aquí no hay unas reglas claras en lo que sería el comercio, además de que ellos hablan de que usted debería tomar en cuenta dentro de esos múltiplos que yo les hablaba el día de ayer, de que la economía pudiese fundamentalmente tratar de examinar paso a paso el que nosotros ya no estamos en la época de las vacas doradas, de que esto cambió la dinámica, además de que observan que estos aranceles están causando todo lo que tiene que ver con unas planificaciones inflacionarias. Una de las cosas que también vamos a ver es el hecho de cómo se comporta lamentablemente el índice de Michigan. Ahora les voy a poner también una imagen al respecto que tiene que ver con lamentablemente las expectativas inflacionarias, que algunos dicen que puede llegar tan alto como el 6.7%. Entonces, el estrés en los mercados es importante, el daño irreversible que nos dice Donald Trump, toda la estructura que básicamente se ha dañado, además de que, para que tengan una idea, Donald Trump amenaza ahora a México con nuevos aranceles. Eso también lo observamos el día de hoy porque dice que obviamente hay una disputa histórica con ciertos patrones importantes con México, y acuérdense que hace 2 días o el día anterior, el día de ayer, hablaba muy bien de la presidenta. Si usted ve a Donald Trump es un personaje que entonces se encarga de pasarle la mano a lo que sería el presidente de turno, como dijo él con China, que Xi Jinping era un tipo muy inteligente y dice que la mujer de México es excelente, pero le clava su estocada. Y obviamente los líderes pierden la confianza porque es una dinámica de Donald Trump.
Nosotros estamos viendo el día de hoy, recuérdense que estamos en esta parte fundamental y principal cuando son las 3:14 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 21:14, 9:14 de la noche en España, una caída que aumenta en el dólar y que si usted lo compara con el euro, por cierto, si me está viendo desde Europa, es fundamental que usted esté observando que el euro gana poder. Le va a salir más barato su vacación si viene en el verano a Estados Unidos, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en España, y esto me recuerda, para que usted tenga una idea, yo fui en España a finales del mes de enero y yo pagaba prácticamente $1.02 por euro, hoy estamos a $1.13. Entiende usted que hay una devaluación que afecta muchas de las cosas y encarece lo que nosotros los americanos estaríamos trayendo de Europa, pero para los europeos eso lo hace mucho más apetecible. Es una política que hay y usted tiene que entender de que esto también tiene una cantidad de desagravios dentro de lo que se plantearía con los activos estadounidenses. Además de que lamentablemente, y tengo que aceptarlo, porque recuérdense que yo nací en Venezuela, pero ahora soy americano, yo tengo 25 años en este país. Y entonces hay una realidad, uno se vuelve de donde es. Si me hubiese tocado emigrar a otro país, estuviera defendiendo lo que hubiese sido como sucede en la historia de la inmigración. Pero resulta que hay una campaña que es real del Vende América, que se vuelve una tendencia muy, muy importante en los mercados. Hay que salir de América. Cuando estamos viendo el mercado a 10 años, lo vemos en 4.48%, sigue estando en unos niveles, en una banda, pero es interesante que hayamos observado que estaba en 3.88 y que ahora lo vemos en 4.48. Recuérdense que para que eso pase, el rendimiento del papel básicamente sube porque me están vendiendo el papel, porque una vez me venden el papel, el rendimiento sube porque la matemática, cuando se hace esto lo hace indirectamente proporcional. Salen del papel, el rendimiento me sube porque el papel se pone más riesgoso. Esto causa mucho dolor porque hay una necesidad de refinanciar una cantidad de deuda de los Estados Unidos, alrededor de 9 trillones de dólares. No me confundan porque a veces trillones no se dice en español, pero yo me confundo cuando hablamos de billones porque para mí son millones, billones y trillions, porque es la manera como yo no me confundo. Entonces esa tendencia de vender América pudiese dar pie a teorías conspirativas que dicen que los chinos están vendiendo los papeles que tienen y que los japoneses también están vendiendo, pero a su vez todos los que están viendo la tendencia se van cortos en el papel o venden lo que tienen. Los bancos centrales también venden y hay esa oportunidad que, para que también estén muy claros, trajimos en la tribuna en un par de oportunidades a Julian Bringen, quien es el cofundador de una compañía que se llama MI2 Partners. Lo vamos a traer la semana que viene y él nos lo estaba explicando, solo que yo no le creía dentro de su planificación de las curvas que el bono, como él lo decía, a 10 años iba a llegarnos prácticamente al 6% de rendimiento. Hoy tuvimos una noticia que nos llama la atención, que es que la tasa de hipoteca a 30 años, que se basa fundamentalmente en ese papel del bono a 10 años, hay una correlación, me tocó 7%. Claro, el bono a 10 años tiene un nivel de crédito mejor porque es el gobierno americano, mientras que una tasa de hipoteca tiene un nivel de riesgo del comprador de la casa, aunque tiene el activo como colateral. Pero para que usted entienda, hay una correlación, me tocó 7%. En la cadena de noticias CNBC, Larry Fink de BlackRock advierte una recesión. Y creo que Alma lo estaba diciendo hoy cuando yo le digo, cuando me estaba traspasando el mando, son ahora mismo las 3:18 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 9:18 en Madrid y 1:18 en México. Yo repito la hora porque de esa manera no me olvido de todo lo que está pasando. Recuérdense que estamos en la última hora de negociación, que para algunos es la hora más importante, estamos subiendo 2% en el Nasdaq. Entonces, Larry Fink decía en CNBC, que es una de las cadenas principales en inglés de noticias financieras, de que o estamos en una recesión o le estamos tocando la puerta a la recesión. Es muy importante e interesante porque obviamente ellos tienen su agenda, eso es lo que ellos dicen en los canales de televisión, pero nosotros estamos observando una situación importante. Hoy, para que también tengan una idea, en esta sinopsis del mercado reportaron los bancos y reportaron
unos sólidos pero irrelevantes, como se diría, resultados. En el primer trimestre decimos irrelevantes, porque yo les he explicado a ustedes, y hoy empezó la temporada de lo que sucedió en el primer trimestre del 2025. Por eso es tan importante ahora todo lo que viene que ver con quién abre el mercado y dice cosas antes del que el mercado abra y después, porque lo que nosotros estamos observando es qué dicen ellos hacia el futuro, y todos están diciendo que hay una importante incertidumbre, pero también que la economía americana sigue teniendo músculo. No es que yo lo tenga muy pronunciado, pero obviamente trato de hacer acotación de que están fuertes, aunque también dicen dentro de su informe lo que vimos de JP Morgan, lo que vimos de Morgan Stanley, etcétera, de Wells Fargo, que esa guerra con China va a empeorar lamentablemente todo lo que tiene que ver con los productos estadounidenses y que podemos pasar a un problema mayor, un problema grave. Dentro de luego los mezclas de los datos económicos, para volver a decírselos, lo vamos a ver más adelante en la sección que tiene que ver con los indicadores. El PPI fue una señal positiva comparativamente con el CPI. ¿Qué es esto? Price Producer Index y Consumer Price Index, que son básicamente los dos indicadores a nivel de productor y a nivel de consumidor que me miden la inflación. Ayer jueves supimos cómo nos fue en marzo y hoy supimos cómo nos fue a nivel de productor en marzo. Ambos cayeron, pero lamentablemente todo lo que tiene que ver con el índice de Michigan fue espantoso. De eso también vamos a hablar en un segundo, y obviamente en toda esa presión que tenemos. Ahora bien, pasando indudablemente a lo que yo quiero, porque quiero que mantengamos el orden, y es muy cierto, y yo tengo que ser muy sincero, me encanta cuando nos hacen algún tipo de crítica en las redes sociales, porque yo también los leo, porque se trata de mejorar y no sentirse bajo ninguna circunstancia ofendido en una capacidad que tenemos de analizar información en vivo, donde ustedes pueden entender y comprender porque ustedes lo están viendo, es enorme. Ahora bien, desde el punto de vista de los índices, interesante que, como me decía Alma cuando me transfería el mando para la extensión del cierre de Wall Street, estamos más calmados, pero es lo que se llamaría una tensa calma. No estamos en terreno de nadie, no hay ninguna euforia, sencillamente el mercado me sube el miércoles, me cae el jueves. Usted está viendo ahí en la pantalla los índices con algunos cuadritos en verde. De hecho, si ve mis computadoras atrás, también veo unos cuadritos en verde y unos cuadritos en rojo. Pero la realidad es que ahorita estamos 2% arriba en lo que es el Nasdaq, 1.86 en lo que es el índice más representativo del mercado, que es el Standard & Poor's 500, y 1.66 en el Dow Jones. Eso quiere decir que lo que más me preocupa es que en el caso del Russell 2000, que tiene a las 2.000 compañías, por eso se le dice Russell 2000, tiene las 2.000 compañías más importantes desde el punto de vista de mediana capitalización, y les explicaba ayer que la capitalización no era más que la multiplicación del número de acciones en circulación que tiene la compañía, y obviamente lo multiplica por el precio y le da un market capitalization, que es como se dice en inglés. Esas 2.000 compañías no están subiendo al igual que lo que estarían subiendo del otro lado, y el VIX me cae 7.22%. ¿Qué lectura le das? ¿Estás optimista? Mire, yo siempre estoy optimista, pero la realidad es que yo no puedo tapar el sol con un dedo. De hecho, algunos me decían, tienes la cara descuadrada. Parece que te estuviese muriendo alguien. No es eso. Es que yo trato de que me pase toda la información sin que me cause el mismo temor, porque hay cosas que si no se corrigen, como por ejemplo este tema de los aranceles, el mundo la va a ver muy mal. Por eso es que yo les estoy apostando a que en cualquier momento se sientan las dos potencias, porque no hay ninguna manera. Esto va a ser, tú me das, yo te doy, tú me das, yo me doy. Pero el hecho de que nosotros lleguemos a esos niveles de aranceles y haya el comercio entre los Estados Unidos y China u otros países, no va a pasar. Entonces, usted tiene que entender de que esto me genera mucho estrés. ¿Por qué? Por, como yo les estoy diciendo, la pérdida de empleos que esto puede tener. A mí me gustaría, y ahí se los voy a poner yo en pantalla, le pido al equipo de producción, le voy a poner una imagen que está allí de Apple. Y esta imagen que usted va a ver allí de Apple va a mostrarle a usted lo va a ver ahorita mucho mejor, cómo fundamentalmente ese cuadrito negro, ahí lo ve exactamente, ese circulito negro es cuánto de la torta de lo que produce Apple viene por el iPhone. Entonces es ilógico que nosotros vayamos a pensar y entender de que Apple puede montar esa fábrica en algún estado dentro de los Estados Unidos porque los números no le dan. Y es precisamente por eso que, a pesar de que la tecnología está subiendo, usted tiene que comprender de que lamentablemente ese sueño que tiene Donald Trump con respecto a que todo se va a hacer en Estados Unidos
no puede ser, porque como le digo, Apple no va a trasladar su producción a Estados Unidos en el corto plazo por sencillamente la falta de instalaciones, la falta de mano de obra calificada, lo que lo hace imposible. De hecho, le cuento a lo que sale en las noticias, que usted se está dando cuenta que las analizamos aquí con un poco de calma, en un viernes que pareciera estar más tranquilo. Eso no significa que el fin de semana no va a llover, le vamos a tener que prestar atención al Bitcoin, del cual ya vamos a hablar a ver cómo está. Pero para que usted tenga una idea, hay un personal capacitado en China que sabe exactamente cómo construir, no nada más es mi mano de obra barata. Lo decía el presidente de Apple, no es nada más la mano de obra barata, sino que hay un personal capacitado, o sea, lo que se llaman los skills. Yo no lo puedo conseguir fácilmente en otro país porque los chinos se han convertido en, digámoslo en términos metafóricos, en el Arabia Saudita de la manufactura. Así como Arabia Saudita es petróleo, manufactura es China. Y estos chinos, que es como se llama, pues son de China, se han entrenado excelentemente en esas capacidades que tienen muy importantes desde el punto de vista tecnológico. Y entonces, obviamente, el gobierno chino les va a decir, mira, pajarito, el pasaporte me lo entrega porque tú no te vas a mudar para India, pero me van a triplicar el sueldo, tú no te vas a mudar para India. Entonces, obviamente, en esta guerra comercial usted también tiene que entender que hay una mano de obra que no es fácilmente movible y Asia sigue siendo entonces insustituible, además de que obviamente esa estabilidad en los precios es importante, porque si nosotros no llegamos a un acuerdo, es muy probable que toquemos esa banda la semana que viene. Esto no va a durar 90 días. El presidente Trump y su equipo saben que ellos tienen que tomar decisiones, que empezar a decir, llegamos a un acuerdo con Vietnam, llegamos a un acuerdo con México, llegamos a un acuerdo con Canadá. Para el próximo fin de semana llegamos a un acuerdo con Japón. Llegamos a un acuerdo mañana, que hay una reunión con Irán. Irán no va a producir bomba atómica, vamos a reactivar el comercio con Irán. Irán va a pasar otra vez a exportar petróleo y definitivamente queremos sentarnos en un mismo mundo con los iraníes. Van a gritar los israelitas, pero los israelitas van a ser quienes supervisan que realmente no haya enriquecimiento de uranio para la bomba atómica en Irán. Si usted no ve ese progreso, ni yo tampoco, entonces usted tiene que entender que eso que está viendo en pantalla, que lo tengo ahí puesto a propósito de Apple, se va a echar a perder aún peor porque Apple no tiene otra opción más que China, y si usted le pone los aranceles a China, pues usted no me va a poder traer eso acá. Entonces eso es muy importante e interesante que usted lo tome en cuenta, porque para que también usted tenga una idea, dentro de todo ese proceso que estamos viendo, es interesante e importante que nosotros vayamos observando cómo va a ser ese impacto de los aranceles, ¿verdad? Hay varios titulares que causaron algún tipo de eco el día de hoy. En Político, que es un titular, la Fed, dice Político, advierte del choque estanflacionario. Eso lo dice un señor que se llama Goldsby, que es miembro de la Reserva Federal, miembro del Comité de Mercado Abierto, uno de los gobernadores importantes de la Reserva Federal, dice que hay un choque estanflacionario. ¿Qué es un choque estanflacionario, Víctor? Sencillamente es un decrecimiento con inflación. Eso lo dicen ya abiertamente, además de que Bloomberg habla de que el sector automotriz, a través de lo que vio de Carmack, advierte una subida enorme en los autos nuevos y que probablemente se van a jalar los carros usados, además de que Tesla, según Bloomberg, deja de aceptar pedidos en China para modelos importados desde los Estados Unidos. Acá hay un reacomodo enorme dentro de todo lo que tiene que ver con la relación en el proceso que tiene que ver en el campo automotriz. Usted tiene que entender que esto emplea una cantidad de personas, no solamente por el ensamblaje de carros, sino por todo lo que tiene que ver con las autopartes. Bloomberg, que también fue lo que nos hizo observar a nosotros que estamos en este mercado hacia dónde debemos voltear la mirada, dice que Amazon y Five Below, que es una de las tiendas a las cuales usted va aquí en Estados Unidos a comprar, están en los centros comerciales, ajustan las estrategias y el CEO, Chief Executive Officer de Amazon, dijo, como usted sabe porque lo hemos reportado, que aún no ve cambios en el consumidor, pero dice que ya nosotros estamos, dicen los de Amazon, estamos dispuestos a traspasarle esto al cliente final, además de que Five Below suspende las compras de proveedores chinos. Usted tiene que entender, como yo le decía al principio, que lo que nosotros vamos a observar es que lamentablemente no existan los productos. Entonces, si no existen los productos y no los tenemos, tanto usted como yo vamos a buscar la disponibilidad y entonces ese producto, vamos a poner un ejemplo, yo compro las cositas que son así que se les ponen a la cafetera.
Yo las compro y me tomo 3 cafés, ¿verdad? Mis 3 cafés al día, 4 cafés al día. Esas cositas que yo les pongo a la cafetera, también las consume usted probablemente en su país, o cuele el café, como se hacía normalmente el café, pues el café molido, el café en grano. Cuando usted vaya a Amazon, porque a lo mejor lo puede hacer, o a lo mejor vaya al automercado, usted lo va a ver más costoso o no lo va a ver. Entonces usted va a decir, no tomo café, tomo té. No va a suceder así. Y es ahí donde está el proceso importante que tiene que ver con la inflación. Porque no es una inflación porque la gente lo está consumiendo más. Es una inflación porque usted rompió la cadena de suministro y no hay. Entonces, como usted lo quiere, usted va a pagar más caro eso. Y obviamente eso es algo importante e interesante porque ya no es un me lo contaron, me lo dijeron, va a pasar. Eso está pasando y eso se va a reflejar en mayo en los indicadores de abril, porque en este abril probablemente vamos a tener inflación. Cuando usted ve el PPI y el CPI, que son lo que pasó ayer, los vio de marzo. Pero recuérdese que el terremoto fue el 2 de abril. Nosotros no sabíamos de qué tamaño eran las tarifas. Sí, pero las tarifas no están totalmente implantadas. Pero ya el temor aquí, el estrés postraumático pasó. Y como el estrés postraumático pasó, yo no sé si el proveedor chino me lo va a dar, no sé qué está pasando allá, yo no le compro a los chinos, le compro entonces a otro país y es mucho más caro. Otra de las cosas que nos dice el Financial Times el día de hoy, que es importante, es que la compañía Accenture y la compañía Booz Allen, lamentablemente, se les cancelaron contratos por $4,000 millones. De hecho, ahora más tarde, nosotros vamos a ver lo que serían los upgrades y los downgrades, como ponemos los gráficos en pantalla. Ahí vamos a estar observando que estas compañías fueron, digamos, despreciadas o recomendadas por, sé que esa palabra no se usa, no fueron recomendadas, pues, obviamente por alguna de las bancas de inversión que los vamos a ver. Y en el caso de Reuters, y aquí es donde me interesa que nosotros lleguemos y enfoquemos el programa del día de hoy, por eso voy a quitar en pantalla para que vean mi cara completa, es importante que nosotros entendamos, obviamente, lo siguiente. Fíjese bien, el problema en el cual estamos nosotros parados y nadie dice nada es en el empleo. Y a mí lo que me preocupa es que el titular que nosotros estamos observando de Google, que se llama Alphabet, de que está despidiendo personal, nos despierte la semana que viene y digamos, Apple dice que va a dejar ir al 15% de su plantilla. ¿Y qué más? Y que eso lo haga Microsoft. Porque entonces, claro, ¿por qué lo pueden hacer? Y yo les voy a contar por qué lo pueden hacer. Porque entonces al verse en la presión que tienen, porque las valoraciones han caído, porque no saben cómo pueden valorar a la compañía, porque no saben cuál es el flujo de caja, repito, los que son los vicepresidentes de finanzas de esas compañías, y esto es entendible, tienen que recortar para tratar de que eso no caiga abruptamente y que con lo poquito que están facturando sigan dando ciertas ganancias. ¿Y qué van a recortar? Van a recortar a los empleados. Usted tiene que comprender que cuando usted recorta a los empleados, usted genera una recesión, porque entonces la gente empieza a llegar a su casa, me despidieron, me dieron 2 meses, pero no consigo el mismo empleo. Entonces, ¿sabes qué? Las vacaciones de verano, suspéndelas. ¿Por qué? El niño iba a 2 o a 3 clases, ya no puede ir a esas clases que tiene extracurriculares. ¿Tú te acuerdas que estábamos pensando en que nosotros en el invierno íbamos a ir a tal lugar? No vamos. ¿Te acuerdas de la remodelación? No. Llama al señor que nos limpia esto y dile que nosotros no le vamos a poder seguir renovando su contrato. Es un efecto dominó que puede pasar de inmediato y que lamentablemente nosotros tenemos que entender que la realidad hace más tajante el hecho de que nosotros, lamentablemente, a raíz de eso que llamo yo de la realidad, dentro de ese proceso que nosotros observamos de esa parte de los empleos, lamentablemente forme parte de ese proceso mal llamado del presidente Trump de que quiere trabajar por la clase trabajadora, porque también usted tiene que comprender que el presidente Trump probablemente se va a encontrar con esta realidad. Mire, yo le voy a poner ahí en pantalla ahora mismo una imagen que me llama mucho la atención, que es la imagen que está ahí en pantalla del índice de Michigan. Estamos en la parte del programa cuando son las 3:34 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, y me ha visto mucho más calmado, ¿verdad? Pero es precisamente porque le digo, me estoy tomando algo para tratar de respirar mejor porque me agarró una alergia
y no estoy respirando de la misma forma. Fíjense bien, eso no significa que no tenga la misma pasión, no vaya a pensar para nada de eso. La pasión está 3:34, como le digo, hora del este de los Estados Unidos. Mire, aquí lo importante es que en ese índice que está allí de Michigan, usted está viendo dónde se están poniendo las expectativas inflacionarias. Las expectativas inflacionarias son enormes. Y eso nos causa una cantidad de miedo dentro de este proceso. Hubo dos indicadores del día de hoy. Yo dejo eso en pantalla, pero primero les voy a hablar de lo que sería el PPI. El PPI obviamente confirma una segunda señal positiva sobre la inflación porque realmente mostró una caída del 0.4% mensual, muy por debajo del consenso que esperaba una cosa positiva de 0.2. Es decir, que nosotros más bien estamos en una parte de deflación. Si eso es así, Víctor, ¿por qué el bono a 10 años nos marca algo distinto? Porque el bono a 10 años que está en 4.47 y que ha venido perdiendo precio y subiendo en rendimiento, no se come la película de que estamos en deflación, sino que dice eso fue en marzo cuando había una contracción que causó esto. Ahora cuando la gente recalcule precios, lamentablemente va a ser horrible. Indudablemente que todo esto tiene que ver por la caída del sector energético, porque los precios del petróleo, como usted sabe, han caído enormemente y han venido cayendo, y en el caso del West Texas estamos en 61 y en el caso del Brent estamos en 65. Recuérdense que yo ayer les hablaba del petróleo, hoy está subiendo alrededor de 2,5, 2.7%, no necesariamente por lo que pueda pasar con Irán, que es el miedo que tengo yo, sino efectivamente porque hay un rebote de esos niveles a donde habíamos caído el día de ayer. En el caso de los servicios, eso ayudó a la inflación. Pero ese gráfico que usted está viendo en pantalla es el gráfico del índice de Michigan, que fundamentalmente es otro de los indicadores que tuvimos el día de hoy. Esa es una encuesta de sentimiento que muestra en abril una imagen sumamente negativa con un colapso del sentimiento del consumidor, donde cayó a básicamente 50.08 desde el 57 donde estaba en marzo. Estábamos en un nivel de 57, caímos a un nivel de 50.08, una bajada fuerte que refleja el pesimismo generalizado de la población en los Estados Unidos. Yo les estaba contando también ayer que sabíamos que esa encuesta estaba un poco minada por el hecho de que quienes estaban llenándola eran mayoritariamente donantes para el Partido Demócrata, por ende demócratas, y ellos estarían en contra de Donald Trump. Sin embargo, la realidad es que dentro de todo ese proceso, las expectativas inflacionarias, que es lo que está viendo en pantalla, se me dispararon 170 puntos básicos. Barajéame eso mejor, Víctor. 1.7%. Esas expectativas estaban en 5% anualizado y se fueron a 6.7%, reflejando un miedo en que los precios sigan subiendo, y efectivamente esas expectativas inflacionarias han hecho que ese bono a 10 años no se coma la papita pelada del CPI y el PPI que muestra desinflación, sino que diga esto. Y yo le voy a explicar esto y voy a quitar esto en pantalla para que se vea mi cara, ¿verdad? Fundamentalmente les tengo que explicar cómo funciona lo que se llama las expectativas racionales. El problema inflacionario no es nada más un problema que tiene que ver con la masa monetaria, sino lo que el ser humano piensa que puede pasar, el ser corporativo piensa que puede pasar, el ser gubernamental piensa que puede pasar, y todo pasa por el ser humano. Eso es lo que se llamaba las expectativas racionales. Había un señor que se llama Robert Lucas, que los explicaba en macroeconomía, las expectativas racionales de los seres humanos. Está el keynesianismo, el marxismo, toda una cantidad de teorías, pero este señor explicaba que lo que nosotros llamamos la inflación esperada no es más que las expectativas que tenemos de cómo está la inflación. Si nosotros tenemos este número, es como cuando le dicen, escriba lo que usted quiere en la vida, que se le va a dar. Esa expectativa se alinea con lo que puede estar pasando. Entonces, el empresario que tiene miedo de lo que va a traer de China empieza a subir los precios y se empieza a dar cuenta que la gente sigue comprando y sigue consumiendo, él sigue facturando más, y aquí es donde voy a algo importante. A pesar de que tenemos una contracción, el mercado se va a lateralizar porque van a haber compañías que se van a beneficiar del proceso inflacionario que vamos a vivir temporalmente. ¿Por qué temporalmente, Víctor? Porque el proceso inflacionario, cuando entra en esa vorágine de recesión, inmediatamente esa recesión se jala la demanda agregada y todo cae en no me compran. Y cuando no me compran, tengo que bajar los precios porque tengo el inventario.
y tengo que venderlo. Y es aquí donde hay un colapso porque los costos no me bajan, tengo un inventario, tengo que venderlo para tener flujo de caja, pero estoy perdiendo valor como compañía. Estamos hablando de las grandes compañías, no de la bodega ni la alimentación, si está en Madrid, que usted, en Barcelona, que usted está viendo ahí en la esquina. Estamos hablando de los grandes Procter & Gamble, estamos hablando de quienes realmente tienen todo lo que manejan desde el punto de vista alimenticio, Unilever, Walmart, los grandes, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos o las compañías más grandes en Europa o las compañías más grandes en Asia, porque este deterioro generalizado que nosotros estamos viendo en esta encuesta, ya no le puedo poner yo la excusa de que son demócratas. Esto realmente es una realidad. Así que nosotros entendemos de que esto llegó para quedarse. Es muy importante, se los pongo ahí en pantalla porque yo creo que es interesante que nosotros observemos cómo fueron esos indicadores del día de hoy, rapidito, para que usted los vea ahí en pantalla. Eso fue lo que sucedió con el PPI, obviamente con esas señales que mostraban el alivio y lamentablemente los datos y las expectativas inflacionarias que subían fuertísimamente en todo lo que era el Michigan. Ahora bien, cuando son las 3:40 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, son alrededor de las 9:40 de la noche, estamos a 19 minutos del cierre, vamos a dar un repaso a cómo estamos con los índices. Recuérdense que hoy va Víctor con un poco más de calma, porque a Víctor se quedó sin aire el día de ayer porque le falta por una gripe que tiene o por una alergia y tiene, como decimos por ahí, si no fue usted el televidente que me dijo que fuera más lento, fue la gripe. Los índices están ahí 1.93, 1.88, 1.67% al alza. Vamos a ver a nuestro amigo el cripto y después le vamos a hablar de hacia dónde se está yendo el dinero más que proporcionalmente. El cripto está en 83.734. Si usted lo pone en alguno de los otros mercados, usted lo ve en diferentes precios, pero más o menos por ahí está subiendo un 5%. El dinero se está yendo al cripto y el dinero se está yendo al oro. El oro lo tenemos en 3.249. Yo no creo que el oro en el corto plazo llegue a 4.000, pero ese a 4.000 va. ¿Por qué? El mercado va a seguir teniendo una inflación y una devaluación de la moneda, porque lamentablemente lo que Donald Trump, no sé si lo planeó considerablemente, es que estamos viendo una desdolarización. Y esa desdolarización que nosotros estamos observando en el mercado nos está trayendo una cantidad de problemas que en algunos casos no le quisiésemos prestar la misma atención. Dentro del proceso de la desdolarización que estamos observando en el mercado, nosotros lamentablemente, y es muy lamentable, estamos viendo que las premisas que dicen quienes están afuera de los Estados Unidos, de que Estados Unidos fenece como imperio, pasa por la desdolarización. No debería suceder eso así, pero en las primeras de cambio, la manera como usted le inflige dolor a los Estados Unidos es sell América. ¿Se acuerda que le estaba diciendo vende América, salte de América? Obviamente ahí tienes tus dólares, yo compro otras monedas y nosotros estamos viendo este proceso más que proporcionalmente y lo vamos a seguir observando dentro de lo que vamos a ver. Vamos a plantearles a ustedes una imagen que tiene que ver fundamentalmente con qué es lo que dicen los que están positivos, aunque lo hablamos con respecto a la tarifa al inicio del programa, qué es lo que dicen los que están negativos. Ahora, desde el punto de vista de esos que están positivos, pues indudablemente, como se los estaba diciendo, la pausa arancelaria, el piso del Standard & Poor's 500 alrededor de los 5.000, les repito más o menos lo que dicen, los aranceles siguen definitivamente pesando importante en el mercado, pero obviamente pues las reglas del juego han cambiado por los próximos 3 años y medio y hay una relación totalmente destruida entre China y los Estados Unidos. Y obviamente eso define una relación muy difícil de entender en el bono, que es para nosotros el general a fundamentalmente mediano plazo, porque 10 años es mediano plazo, 10 años no es totalmente largo plazo, el largo plazo debería ser 30 años, que para que usted también tenga una idea, el bono a 30 años de los Estados Unidos, en algunos casos se me puso por encima del 5%. En el caso entonces de estos pesimistas, dicen que persiguen los riesgos económicos globales y que fundamentalmente a raíz de lo que persiguen esos riesgos económicos globales, le pongo ahí en pantalla para que usted lo vea mientras yo voy hablando, pues lamentablemente aquí no hay nada que hacer, aquí hay una lateralización, hay un riesgo político en aumento. A ellos lo que le da miedo, que tampoco lo hemos tocado, es lo que está pasando, y lo decía inclusive en una reunión privada, no les digo quién, pero ustedes lo conocen para no decir esto, de que el 9 de mayo, que es el día de la victoria rusa, probablemente vamos a ver a Xi Jinping volando a Moscú,
y es importante e interesante que veamos que algo tiene que pasar antes de ese día por el cambio en la trayectoria que hay en las relaciones. Los pesimistas dicen que lamentablemente esa imagen de ver al ruso con el chino va a ser de mucha contraprestación contra Donald Trump y que ellos piensan que Rusia se va a replegar hacia China y va a desconfiar del llamado de paz que se puede hacer en Ucrania, lo que entonces le va a dar la razón a los demócratas en los Estados Unidos de que nunca había que negociar con Rusia, porque efectivamente lo que había era que armar a Zelensky y que lo que pasó en la Casa Blanca, pues fundamentalmente cuando Donald Trump y Zelensky tuvieron un impasse hace 2 semanas y media o 3 semanas, fue un error de la administración de Donald Trump. Entonces los pesimistas me están diciendo toda esta cantidad de, digamos, de incertidumbre que hay allí me hace de que yo probablemente no haga nada en el mercado de capitales por los próximos 6 meses, porque el mercado tiene que digerir todo esto y yo no creo que nosotros vayamos a subir. De hecho, hay algunos que están diciendo que el mercado se va a quedar aquí en los 5.200 y 5.300 y también si el equipo de producción por favor me pone pantalla completa para yo tratar de darles a ellos una imagen, gracias, una imagen de algo interesante que yo tengo por ahí guardado que son los targets. Vamos a ver si me deja tenerlo. Dentro de esos targets yo vuelvo a poner lo que he puesto durante los últimos días, que son cómo se están, digamos, desempeñando los diferentes números que tienen las bancas de inversión. Porque si nosotros observamos esos diferentes números que tiene la banca de inversión, que usted está viendo ahí en pantalla, que no es que lo tenemos nosotros, ya la banca de inversión los revisó y los dio, JP Morgan sigue diciendo que nosotros tenemos 5.200, creo que está allí, creo que, déjame ver si, gracias. 5.200 está diciendo JP Morgan y me lo bajó de los 6.150. Vamos a analizar esta parte aquí para que entendamos por qué los pesimistas dicen apague y váyase. No que se salga del mercado, pero aquí no vamos a seguir subiendo y si suben son rallies que los van a volver a vender y nos vamos a quedar por aquí. Porque resulta que JP Morgan, que es el que usted está viendo ahí en pantalla, el tercero, dice que estamos en 5.200, bajando de 6.150 y estamos en 5.300. Caeríamos. Bueno, resulta que TD, Bank of America, dice que vamos a 5.600, los demás un poco más arriba, pero los pesimistas dicen no, nosotros no vamos a pasar de 5.500, esto es lo mejor que vamos a ver, mejor es que le hagan caso obviamente a JP Morgan. Ya me puede poner pantalla completa allí. La otra parte obviamente son los bulls que dicen que la pausa arancelaria y las negociaciones refuerzan la confianza en los últimos 90 días. Yo me pongo allí. Pero yo no me puedo tapar el sol con un dedo. Hablamos obviamente nuevamente de esos 78 países que están negociando y que obviamente el Ejecutivo, por decir la administración Trump, no va a dejar que el mercado caiga hasta los 5.000, por debajo de los 5.000 puntos, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen, además de que esos datos tecnológicos, obviamente esos datos económicos y tecnológicos que vamos a ver ahora, porque nosotros vamos a empezar a ver una cantidad de cosas, además del enfriamiento del índice de precio al consumidor, el compromiso de Amazon y Google con las inversiones en inteligencia artificial y todo lo que ellos están diciendo refuerzan las expectativas. Yo no me anoto allí, aunque yo soy muy positivo, porque yo pienso que el que está manejando el mercado el día de hoy, aquí le voy a poner para que vea mi cara completa aquí, el que está manejando todo lo que tiene que ver con las compañías del Fortune 500 dice, vamos a esperar porque realmente aquí nosotros no podemos ponernos a inventar, aquí no hay reglas claras, vamos a preservar capital, vamos a paralizar las inversiones, vamos a paralizar la contratación, porque no podemos adelantarnos a algo, porque no sabemos cuáles van a ser las guerras claras, si se va a pelear Donald Trump con Elon Musk, si efectivamente dentro de ese proceso nosotros vamos a ver a Peter Navarro salir. Peter Navarro es uno de los asesores de Donald Trump. Si Scott Bessent, el secretario del Tesoro, le va a ganar a Lutnick, que es el secretario del Comercio. Nosotros vamos a observar toda esta cantidad de vicisitudes y entonces ellos dicen, vamos a salirnos del mercado porque efectivamente no vale la pena que nosotros entremos en un proceso como el que estamos observando en estos momentos. Es importante e interesante porque lamentablemente esa es la realidad de cómo se conforma el ser humano dentro de las expectativas. Ahora vamos a pasar rápidamente a lo que viene mañana, 3:46 de la tarde. Ya hemos hecho la sinopsis, los índices. Mire, los sectores, el que más me está subiendo es el materials y obviamente eso se lo voy a dejar ya para cuando estemos al cierre, que obviamente vamos a ver realmente cómo se comportaron y vamos a ver que los índices, como me entregó esto Alma hace un rato atrás,
a lo mejor si ella es la que va a narrar el cierre, se lo voy a devolver yo como ella me lo dejó a mí, porque ella ha estado más clara que yo manteniendo el olfato del mercado en este trabajo de equipo. Desde el punto de vista de lo que viene mañana, los eventos claves de mañana sábado es que usted se tiene que despegar de la televisión financiera y ponerse en... De hecho, nosotros tenemos una cantidad de programación también que no es necesariamente financiera, que son programas que tienen otros aspectos y es importante el análisis, pero también es importante el descanso. Porque resulta que a veces nos olvidamos que yo hablando así es como probablemente se hablaba en los años 30 y en los años 50 y que el mundo se iba a acabar y el mundo no se acaba, señora. El mundo continúa. Estas crisis son lo más normal que hay, son horribles, son feas, se va a acabar, se van a caer a plomos. Tercera Guerra Mundial no va a pasar. Se lo voy a volver a decir, no va a suceder. No va a suceder y no va a suceder. Se van a poner de acuerdo. ¿Cómo lo sabes? Porque hay algo que los mueve enormemente, que es el dinero. E inclusive a los chinos. Porque Trump le dio esta tocada cuando los chinos no estaban en su mejor momento. Ellos se los esperaban, pero no así. Pero los chinos dicen, bueno, si nosotros vamos a conquistar al mundo, ahora no lo vamos a conquistar en 50 años, sino en 200. Entonces, bueno, vamos a tratar de llegar a un acuerdo para que nos hagamos amiguitos de la administración Trump. Sí, así como funciona. Porque nosotros no vamos a poder conquistar ahorita, eso le toca a la siguiente generación. Ellos tienen un plan de largo plazo. No lo sabemos, pero fíjense ustedes, dentro de los eventos clave de la semana que viene, el lunes 14 de abril, va a estar lo que son los datos de importación del domingo 13 en la noche. Eso nosotros vamos a ver los datos de importación y exportación de China. ¿Usted cree que es importante? Porque usted me oye a mí hablando de China y usted me dice, ¿por qué me importa? Ahora usted va a entender que sí es importante esos datos de exportación, ¿verdad? Porque va a ver la salud del comercio exterior de China. Importantemente vamos a ver la demanda global en estas primeras de cambio. Vamos a ver si los chinos reportan lo que tienen que reportar. Porque también usted tiene que comprender que ellos probablemente pudiesen, eso no lo sabemos, pudiesen fundamentalmente, yo no sé si yo monto una imagen que no está ahí en pantalla. Esta es la imagen que yo quiero ahí en pantalla, gracias. Va a ver si los chinos pudiesen dar las cifras que son. Porque usted también tiene que tomar en cuenta algo que a mí me parece. Si el Banco Central de los Estados Unidos dice que esta es la inflación, y yo le creo, ahora que los chinos, que básicamente se ven por todos lados, digamos, acosados, ellos pueden perfectamente decirle, maquilla la cifra, di que sí estamos exportando muchísimo, porque nosotros no vamos a mostrar, perdón, el teléfono, nosotros no vamos a mostrar bajo ninguna circunstancia que nosotros estamos mal. Maquilla esa cifra. Entonces, esos números que nos van a llegar de China el domingo en la noche, la pregunta que me hago yo es, ¿será verdad o no? La otra pregunta que le haga usted al televidente, ¿son importantes? Recuérdelo, porque este programa que usted está viendo aquí lo van a repetir y usted me va a poder ver, usted lo va a poder ver su amigo, usted le puede decir a su amigo que vea el programa que nosotros tenemos en la extensión del cierre de Wall Street. ¿Serán reales las cifras que van a publicar ahora los países? Cuando nosotros ahora no sabemos cómo está esta guerra. Usted tiene que entender, el Banco Central está divorciado de lo que es el presidente Trump y de la administración, pero el Banco Central de China o quien hace las estadísticas estará divorciado de lo que dice el gobierno que hagan. Precisamente ahora también vamos a conocer el martes por la noche el Producto Interno Bruto del primer trimestre de China. El martes 15 vamos a saber lo que pasó en enero, febrero y marzo en China. La pregunta es, ¿vamos a ver una cifra real o vamos a ver algo maquillado? Obviamente hay una data alternativa. ¿Qué es esa data alternativa, Víctor? Bueno, que ahora no nada más nosotros estamos confiando en lo que nos dicen los chinos, sino que hay factores de medición con otro tipo de data, con los puertos, con el crecimiento, con el dinero, con el flujo, con la inteligencia artificial que se mete en todos los bancos de data y sacamos una data alternativa de realmente cómo se está comportando el Producto Interno Bruto. ¿Será que esa data alternativa con respecto a las importaciones, a las exportaciones y al Producto Interno Bruto dará el mismo número? No lo sé. Hay otra cosa que nos sucede el miércoles 16 de abril y por eso es importante que hoy viernes sepamos hacia dónde estamos, porque recuérdense que a mí, que estoy aquí teniendo esta conversación con todos ustedes, me parece sumamente importante que ustedes comprendan lo que mis amigos institucionales están viendo de la semana que viene. El portafolio no se maneja con una posibilidad de ver qué me pasa la semana que viene.
Pero lo que sí sucede es que cualquier evento de la semana que viene me acelera o desacelera la formación de precios del portafolio, que son estas las cosas que yo le estoy diciendo. El 16 de abril va a hablar Jeremy Powell ante el Economic Club de Chicago, donde los inversionistas, para que usted tenga idea, van a estar atentos a cualquier pista. ¿Eso es importante? Claro. ¿Por qué? Compro, vendo. ¿Será que Powell dice que la reserva va a ayudar? ¿Será que Víctor tiene razón? Y que estos niveles en verde los vamos a volver arriba porque vamos a tocar el rally que pasó el miércoles. Porque el miércoles subimos, caímos ayer 6%, estamos subiendo 2%. ¿Será que es momento de comprar en los últimos 4 minutos? Eso no lo sé yo, esto no lo está haciendo usted a lo mejor. Eso lo están haciendo unas máquinas que están viendo estos indicadores que usted sí sabe que yo se los estoy dando. Hay una reunión política monetaria del Banco Central Europeo el 17 de abril que, como usted entiende, va a haber dentro de todo eso la decisión clave de lo que tiene que ver con el Banco Central Europeo, y efectivamente esto lo ven todos quienes están en este proceso que está aquí. Mire, cuando son alrededor de las 3:56, 3:55 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, son las 9:55 de la noche en Madrid, me tengo que felicitar porque no me he quedado sin aire, porque he tratado de respirar, a pesar de que tengo la nariz tapada, y he tratado de poder enseñarles a ustedes con claridad la sinopsis, los titulares más importantes, todo lo que tiene que ver con los indicadores del día, la visión que tienen los optimistas y los pesimistas, e indudablemente todo lo que nosotros estamos conversando con respecto a lo que viene la semana que viene. Entonces, este es el típico resumen que nosotros tenemos que tener al final del día para ver la radiografía, y no nada más el titular de que la inflación esperada subió, porque ahora usted está entendiendo cómo este proceso ordenado nos da la visión de lo que pasó y el por qué. Y el por qué yo me preocupo tanto por el empleo, porque específicamente me preocupa que los manejadores de dinero, que usted esté entendiendo el nivel de incertidumbre que se lo acabo de explicar, digan, tenemos que despedir personal. Tenemos que despedir personal porque no sé si podemos soportar los próximos 2 trimestres, porque no sabemos cuáles son las reglas claras. Tom Lee, que ahora pasando a la parte que tiene que ver con los mejores analistas del mercado, dice que vamos 2 pasos adelante y 1 hacia atrás en el equilibrio que busca el mercado, y que efectivamente él dice, Tom Lee, que es uno de los mejores analistas, todavía no nos ha confirmado cuándo va a estar en la tribuna, pero va a estar con nosotros. Él dice que estamos en un mercado alcista y que obviamente los aranceles pudiesen quedarse en el 10%, y que esto haya sido una jugada de Donald Trump para que todo el mundo sepa que se van a tomar una cantidad de dinero. Y yo quiero que usted entienda lo que él dice, que es importante. Cuando nosotros estábamos especulando de qué número eran esos aranceles, quiero que usted lo comprenda. Cuando nosotros estábamos especulando de qué número eran esos aranceles, Goldman Sachs nos dejó saber de que la banda de aranceles era de alrededor del 20% de lo que se le iban a poner a todos los países. ¿Por qué era importante esto del 20%? ¿Por qué llamaba la atención todo lo que tiene que ver con el 20%? Fundamentalmente porque ellos decían que con las excepciones que iban a haber, hay una excepción que se llama la 232 que tiene algunos productos con excepciones de aranceles, la tasa efectiva era 9%. Entonces, cuando Donald Trump hace todo este alboroto y lo deja en el 10%, coincide con lo que supuestamente los analistas de Goldman Sachs decían que iba a pasar. Y si eso coincide y entonces el comercio continúa y efectivamente nos ubicamos en ese nivel, el gran ganador, porque va a tener una cantidad de oportunidades de tener revenue o facturación por los aranceles, es Donald Trump, que va a tratar de bajarnos los impuestos a los que vivimos aquí, eliminar cierta cantidad de cosas, y lo va a financiar precisamente de ese 10%, 15%, que son los rumores que hay. Yo no les estoy diciendo que yo me sé la estrategia de Donald Trump, yo les estoy contando lo que nos dicen otros analistas de lo que puede estar pasando, además de que Tom Lee, que estamos en la categoría de lo que él dice que Trump va a abrir la puerta al diálogo y que probablemente vamos a llegar a un acuerdo antes de ese 9 de mayo, que es el día de la victoria, y que él tiene que tratar de llegar a un acuerdo con China para que China no se le ponga tan cerquita al lado ruso, donde ya está. Recuérdese que hay
Un país muy importante que está jugando calladito. ¿Cuál será, Víctor? India. ¿Por qué? Porque los indios también tienen mano de obra barata y súper inteligente. Y India está muy pegado a la administración Trump. ¿Por qué? Porque hay una excelente relación entre los presidentes. Además, recuerde usted que la esposa de J.D. Vance, que es el vicepresidente, es hindú, india, de descendencia hindú, que son sumamente inteligentes. Ellos están jugando un juego donde podrían triangular muchas cosas y tratar de hacer un proceso mejor, pero lo que les quiero decir, para no salirme del tema, es la parte fundamental que tiene que ver con esto. Vámonos directo, que ya son 3:59, a la campana del NICE. Vamos a escuchar. Bueno, a ustedes están escuchando ahí los índices, la campana, como les digo, el ritual de la gente aplaudiendo. A mí cuando me suena la campana como que me ponen, ve más rápido, Víctor, porque ahora sí tenemos los últimos 30 minutos del programa y tenemos que entregarles a ustedes una cantidad de información que tiene que ver con cuáles son los sectores mejores, cuáles son los sectores que se comportaron de por manera, quiénes subieron y quiénes bajaron, pero estamos ahorita hablando de lo que nos dice Tom Lee. Vamos a poner ahí el índice, por favor, del Dow Jones, que nos sube 1.56% y efectivamente tiene la particularidad excelente de terminar al menos el viernes con una jornada positiva. Para mí, y es el siguiente índice que vamos a poner, que es el del Standard & Poor's 500, es el índice más representativo del mercado, que también, para que usted tenga una idea, me sube 1.81%. A mi juicio, es el que mejor refleja siempre todo lo que está pasando. Y recuérdese usted, no es que es a mi juicio, sino que todo el mundo, cuando compara cómo están sus rendimientos, lo compara contra el Standard & Poor's 500, que es entonces lo que sería el benchmark, que sería el punto de comparación. El Nasdaq me terminó subiendo 2.06%. Y también es interesante lo que sucede con el Nasdaq a 2.06%, porque la imagen es, nosotros tocaremos los mínimos la semana que viene, o por alguna buena noticia del fin de semana estaremos probablemente yéndonos a un terreno positivo. Habría que prestarle la atención a la guerra de micrófonos y a todo lo que tiene que ver fundamentalmente el Bitcoin, que es el activo que se va a quedar cotizando durante el fin de semana y que efectivamente, téngalo claro, va a mostrarnos por dónde va el camino, porque precisamente alguna luz tiene que estar prendida en el túnel para saber qué es lo que vamos a seguir. Es interesante porque recuérdense que el Bitcoin llegó a 74, otra vez estamos en niveles en cuanto al Bitcoin de alrededor de los 84.000, 83.000 y tantos de puntos. Vamos a ver si él nos muestra cómo va a ser el fin de semana. Los titulares van a ser que hubo un viernes tranquilo, que hubo un viernes donde el mercado recuperó algo, y probablemente vamos a ver un tono conciliador del presidente Trump el fin de semana, a pesar de la animosidad. Usted sabe que esta mañana China nos puso más tarifas acá o más aranceles a los Estados Unidos. Nosotros creemos que eso puede pasar y eso es lo que nos dice fundamentalmente Tom Lee. En el caso de todo lo que tiene que ver con la parte técnica, pues en la parte técnica ellos también hablan, la compañía tiene una persona muy importante que se llama Mark Newton, y Mark Newton toca siempre los indicadores técnicos porque es un especialista de eso que usted está viendo en pantalla. Eso que usted está viendo en pantalla son las velas, básicamente el formato de hacia dónde va el mercado desde el punto de vista técnico, es un gráfico. Y en ese gráfico que usted está viendo allí, se pueden mostrar ciertos indicadores de tendencia, se trazan ciertas líneas, se hace de una u otra manera muy descriptivo todo lo que tiene que ver con esos puntos importantes desde el punto de vista de altos o bajos que hayan en esa tendencia.
Pues lo interesante es que Mark Newton, que trabaja para el equipo de Tom Lee, dice que podríamos estar protagonizando algún tipo de toma de ganancias para la semana que viene en el oro. Él piensa que la semana que viene pudiésemos tener algunas tomas de ganancias en el oro. Sin embargo, también dice que, como normalmente se hace, cuando hay unos retrocesos de esta naturaleza en el oro, habría que comprarlo, porque también entiende que los bancos centrales se están deshaciendo de algunas, digamos, algunos vehículos en moneda de americana, en el dólar, y se están pasando al oro. Mire, aquí lo interesante y lo importante es fundamentalmente cómo jugamos un juego seguro. Y yo se lo explicaba a un compañero el día de ayer, que por cierto lo veré el día domingo, porque vamos a estar trabajando en qué es lo que podría pasar con su portafolio. Y él me decía, es muy fácil, yo voy a vender todo y cuando esto caiga 20% lo compra. Eso sería muy fácil si tú tienes la bola de cristal que sabes a qué hora vas a tener esa caída del 20% y no que veamos, como yo le explicaba, lo que pasó el miércoles, que el mercado estaba cayendo, a las 10 de la mañana habló Trump y a la 1:37, cuando salió lo de las tarifas, el mercado subió donde a nadie le dio tiempo de comprar. Entonces, obviamente, ahí es donde usted entiende que el que no está en el juego pierde. Porque entonces usted trata de eliminar y salirse del juego creyendo que usted va a tomar la parte de abajo y usted no lo sabe. Todos estos analistas, los cuales les estoy citando, que están dando todas sus recomendaciones, también tienen el mismo problema porque no saben cómo sería jugar el camino seguro. Y lamentablemente para jugar este camino seguro no queda más que tratar de usar el sentido común que no prevalece en el mercado de capitales. Todo echa a perder el sentido común porque la bolsa no sigue sentidos comunes. La bolsa se comporta dependiendo de cómo las máquinas están examinando el contrario. El contrario son los otros participantes del mercado y de las noticias que afectan momentáneamente la tendencia, a menos que sean movimientos telúricos como los que nosotros observamos el 2 de abril. No esperábamos lo que Donald Trump estaba haciendo y es muy importante que lo entendamos. No es que no preveíamos, todo el mundo sabía que venía algo, pero no a los niveles que él lo hizo y ahora él le dio un tanganazo al mercado donde es muy complicado que nosotros tratemos de entender qué es lo que puede pasar. El dólar, según lo que dice Darius Dell, que es otro de los, digamos, importantes manejadores de información, que hace un análisis y dice que se hunde a los mínimos en los últimos 6 meses y que probablemente los inversores van a temer tener un impacto, además de que sigue diciendo de que el oro en cualquier retroceso habría que comprarlo. O sea, que coincide con uno de los analistas técnicos de que eso sucede. Pero ¿qué es lo importante e interesante aquí? Si el analista que maneja a estos clientes y le entrega información le dice compre X y el analista B le dice al otro cliente compre X, por eso compran X. ¿Por qué? Porque hay una matriz de opinión de que el dinero se está yendo hacia el oro y hay alguna matriz de opinión que dice que el dinero se me puede ir a las criptomonedas. Tenemos que estar bien enfocados en este proceso porque puede ser que los más jóvenes en todos estos países de los cuales usted me está mirando tengan razón cuando dicen que la criptomoneda se convierte en un lugar, en un momento determinado en la historia del mundo, donde mantiene su valor cuando las monedas pierden valor. En este caso, como está perdiendo valor, no es el euro, sino el dólar. Entonces, él también habla, Darius Dell, ya pasamos de Tom Lee, ya pasamos de Mark Newton, estamos en Darius Dell, que también ha estado en la tribuna, que hay una desdolarización y que lamentablemente con todo lo que tiene que ver con el proceso de desregularización y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de recortar taxes que propone el presidente Trump dentro de los Estados Unidos, se beneficia el dólar, pero se beneficia el oro porque lamentablemente el dólar va a seguir perdiendo dinero porque usted está lamentablemente devaluando, debasing la moneda y es muy peligroso. Otro de los que nos llama la atención es Dan Ives. Antes de que vayamos a pasar a los gráficos, donde quiero que veamos qué fue lo que se comportó de manera positiva y qué fue lo que se comportó de manera negativa a través de lo que nos dijo en algunos casos la banca de inversión, que es quien hace los análisis de todo lo que tiene que ver con las compañías que van a ir hacia adelante, como serían los upgrades y los downgrades. Dan Ives dice que la tormenta de los aranceles es importante y que lamentablemente, yo no le creo que lo que él dice esta vez, pero él dice que pasarán 10 años
para que nosotros observemos nuevamente luego esta caída abrupta que hizo el presidente Trump de que la tecnología vuelva a brillar. Yo no creo realmente lo que dice él allí. Él ha estado bastante eufórico. Yo voy a pedirle a ver si la semana que viene o la de arriba puede estar viniendo. Él dice que los chinos tienen una carta debajo de la manga. Ahí sí le doy la razón. Nosotros no nos podemos confiar del gobierno chino porque el gobierno chino también tiene que defender sus propios intereses internos, maneja una cantidad enorme de habitantes y no debemos bajo ninguna circunstancia poner en duda de que aquí cada dirigente o cada líder estaría luchando por los beneficios de su propio país. De hecho, el presidente Trump, cuando está hablando de los chinos, siempre trae a colación de que no le echa culpa a Xi Jinping, sino que le echa la culpa precisamente al gobierno que estaba de turno en la Casa Blanca que le entregó esas preventas. Más bien Dan Ives también dice que hay que esperar a la temporada de resultados, porque en la temporada de resultados vamos a ver la guía con respecto a los proyectos y cree que hay algunos proyectos, óigalo bien, oiga bien esta parte, él dice que lo más peligroso que nosotros vamos a tener con respecto a la tecnología es que lamentablemente se van a posponer proyectos y que al haber una posibilidad de que esos proyectos se pospongan, Nvidia es la que va a salir peor parada. Por eso es la explicación que él dice que una de las compañías que probablemente nosotros tenemos que prestarle mucha atención es a Meta. Cuando nosotros hemos puesto el gráfico ahí, recuérdense, no lo digo yo, lo dice él, que es uno de los mejores analistas de tecnología, Meta es la que más ha aguantado valor y también hay una posibilidad lamentable de que haya un choque entre Donald Trump y Elon Musk a raíz de la pérdida enorme que está teniendo Elon Musk en su compañía, entiéndase entonces por esto Tesla y obviamente una compañía privada que se llama SpaceX, que pudiese empezar a tener problemas producto de esas diferencias que pueden existir por los aranceles, y no es un secreto que Elon Musk había estado en algunas discusiones muy feas con Peter Navarro, que es uno de los miembros del gobierno de Donald Trump. Ahora, para pasar a esta sección donde me ayuda el equipo de producción con respecto a las acciones, vamos a trabajar con las primeras dos. Vamos a ver cómo se comporta American Express. American Express fue una de las compañías que durante el día de hoy recibió una recomendación de la parte neutral a lo que sería una compra, que es como se dice, ahí usted está viéndolo en pantalla, y American Express es AXP, y obviamente se habla de que se destaca porque a pesar de lo que está pasando, la gente sigue usando su tarjeta de crédito American Express, porque American Express no es una tarjeta de financiamiento o de crédito, sino realmente una tarjeta de pago, donde usted paga y al final de los 30 días, 40 días, en el mejor de los casos, tiene que pagar. En algunos casos también observan que hay una cantidad de, digamos, financiamientos, pero es importante porque fíjense ustedes, ya que hoy es viernes, como les digo, este programa lo van a ver algunos el fin de semana. Es interesante porque es aquí donde los manejadores de dinero, obviamente yo les traigo a colación 2 o 3 o 4 compañías, hay unas 60 compañías, sencillamente estamos escogiendo las más importantes. Esos manejadores de fondos están buscando hacia dónde podrían ellos manejar el dinero una vez de que existiese un proceso de caída y meterse justamente a donde desde el punto de vista fundamental y desde el punto de vista estratégico valdría la pena. Hay otra compañía que se llama Everest Group, cuyo analista, en este caso el banco de inversión, no el Bank of America, sino Jefferies, le dio una recomendación. Él la tenía en un lugar que era hold, que era mantener, y dice que hay que comprarla porque efectivamente todo lo que tiene que ver con el aseguro y el reaseguramiento, que es lo que hace Evercore, se va a beneficiar, porque en este mundo que básicamente volvemos a la desglobalización, van a haber primas más altas en un entorno de mayor riesgo y lamentablemente los países van a tener que empezar a pagar más, los corporativos y por ende la población en general, y que ese costo que va a subir va a beneficiar a las aseguradoras, por ende a Evercore. Con respecto a los downgrades, es interesante que también observemos que desde el punto de vista, y me llama mucho la atención, de lo que está pasando en el sector petrolero, hay un banco canadiense que también tiene un departamento de análisis importante que se llama Scotiabank, y ese banco canadiense dice que lamentablemente el sector petrolero puede traer problemas, y por eso a la compañía Chevron
yo sé que la van a poner ahí en pantalla, C de Caracas, B de Víctor, X de Xiomara, hay que venderla. Porque ellos están diciendo que hay preocupaciones por los márgenes de refinación y por la volatilidad que hay en el crudo. Yo, viendo lo que está pasando a nivel geopolítico y viendo que en algún momento se van a poner de acuerdo China y Estados Unidos, no estaría tan seguro de salir fundamentalmente de Chevron. Pero resulta que ellos no nada más en su análisis están hablando específicamente del oro negro, del petróleo, sino de algunos problemas a los cuales se enfrenta Chevron. Yo no sé si ustedes sabían, el día de hoy, en mi querida Venezuela, sale una noticia en Bloomberg donde hay algún tipo de triangulación con Chevron y el gobierno venezolano antes de que entren unas sanciones, y los rumores son que unos barcos con petróleo le dijeron que se devolvieran hacia Venezuela porque el gobierno o la administración Trump está recortando de inmediato las relaciones petroleras y eso afecta a nuestra queridísima Chevron. Casualmente, está en la lista de este banco canadiense que se llama Scotia Inverland, que no sabía, al igual que yo, todo lo que tiene que pasar con la parte petrolera venezolana, que también es un pequeño nivel en el cual se beneficia la Chevron, pues lamentablemente tuvo esta situación donde es de una u otra manera preocupante lo que puede pasar en materia de los flujos de caja proyectados de Chevron. La cuarta compañía que me llama muchísimo la atención porque nosotros tenemos que tomar en consideración lo que está pasando en el sector de ¿cómo sería? Consultorías. Yo les hablaba al principio que hubo un titular que salió hoy en Bloomberg, donde las consultoras habían sido trasquiladas en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces el analista de Goldman Sachs dice que Booz Allen Hamilton, B de bueno AH, hay que venderla. Entonces ya usted sabe, hay que vender Chevron, hay que vender todo lo que tiene que ver con la consultoría. Dice que estas compañías lamentablemente van a ir perdiendo más y más terreno en la administración pública en los Estados Unidos y que su flujo de caja van a ir cayendo, por lo tanto las valoraciones no deberían ser iguales porque las ganancias van a ir mermando, que ahora usted lo comprende, que es como se evalúan las compañías y entonces usted está viendo un cambio estructural en ciertos sectores de la economía y hay que seguir comprando compañías como cual la aseguradora Evercore y todo lo que tiene que ver con American Express. En esta parte del programa, cuando son las 4:16 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, vamos a analizar cuáles son los sectores y las empresas que tuvieron un desempeño destacado el día de hoy. En el sector de pagos destaca en el mercado todo lo que tiene que ver con una compañía que se llama Fidelity. Aquí me llega en pantalla Fidelity National, que básicamente está teniendo un buen desempeño, al igual que lo que fue Mastercard, probablemente por este upgrade. Fíjense cómo funciona, por eso quería traerlo. Le hacen un upgrade a American Express y se jalan el sector. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes están mandándole un upgrade a American Express, yo estoy en este sector, PayPal, Visa, básicamente tienen una posibilidad de que esas transacciones electrónicas aumenten. Yo creo que a través de la contracción también difiero, porque siento que va a haber, bueno, es la lógica que me da a mí. Acuérdense que aquí estamos tratando de dilucidar con ustedes, pero si usted me para las transacciones por Amazon, porque yo no voy a poder comprar de la misma forma, esto debería ir al revés, pero yo no lo puedo aseverar, porque estos muchachos que hacen todos estos análisis fundamentalmente se basan en una actividad mucho más que proporcional de análisis de lo que pasa con los flujos de esas compañías a futuro. En el caso de la aseguradora, también cuando se jalan a Evercore, se jalan a este nivel, hay buenas ganancias apoyadas en mayores primas, entonces compañías como Erie Indemnity, Marsh McLennan, básicamente Arthur Gallagher, que son las que están en el sector, empiezan a subir. Ustedes tienen que comprender, y no porque no lo sabían, pero no porque no lo comprendieran, sino porque no lo sabían, porque es la importancia de esos upgrades, esos downgrades que normalmente tienen los manejadores institucionales al inicio del mercado, pero que usted también los puede tener porque eso existe ahora, es algo público para todos los que se metan en Google, porque tiende a formar parte de la construcción del portafolio. Las plataformas de intercambio y negociación, ¿como cuáles? Como las bolsas de valores. Usted tiene la idea de que hay compañías como el CBOE, el CME, que es el Chicago Board and Option Exchange, o el Chicago Mercantile Exchange, o Market Access,
que básicamente son las bolsas de valores, la cantidad de negociación y las transacciones que pasan de un momento determinado, hacen que estas compañías más que proporcionalmente ganen dinero. Es decir, los que más ganan dinero cuando hay volatilidad son las plataformas de inversión, porque la gente compra, vende, vende, compra, compra, vende, vende, compra, el intercambio de volumen, y ellos sencillamente ganan con el intercambio de volumen. Por eso dice que el corredor de bolsa que hace todo lo que tiene que ver con las transacciones nunca pierde, porque él lo que es un facilitador de las herramientas del mercado. Mire, son las 4:19 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, y en esta parte, y que fue lo que más brilló, pues el día de hoy tenemos que hablarle que hay una compañía que se llama Newmont Corporation, que destaca por el alza del oro, y que afortunadamente todo lo que tiene que ver con los semiconductores también logró un avance. La tecnología, Nvidia, todo lo que tiene que ver con Broadcom y lo que es Advanced Micro Device, que es importante porque esto todo se desempeña con la parte de manufactura. Obviamente eso beneficia a todo lo que hay en Taiwán, que como usted sabe es uno de los lugares en el mundo entero donde está la mejor tecnología. Y obviamente todo lo que tiene que ver con las megas compañías de capitalización siguen estando fuertes, porque hoy fue un día mediante la cual los manejadores de dinero compraron tecnologías basados en los números que estaban observando, donde veían esas caídas importantes, y siguen existiendo una cantidad de pensamientos de, a pesar de que van a recortar y que hay una especie de paralización en el sector, es muy probable que nosotros tengamos y sigamos entendiendo que el camino es la inteligencia artificial y la tecnología del cloud, que es la tecnología de la nube, además de que las empresas de defensa, pues obviamente por todo lo que está pasando con el rearme de China, Lockheed Martin y todo lo que es una compañía que se llama L3 Harris, tienen la habilidad de seguir apoyando el gasto militar por las tensiones geopolíticas. Las aseguradoras, la tarjeta, la tecnología, los chips, el gasto en defensa, sí efectivamente bélico, fue lo que más subió, porque para que también usted tenga una idea, eso es en donde el mercado se está yendo ahora mismo, cuando está en una especie de respiro de hacia dónde debo dirigir los fondos. También a raíz de lo que tiene que ver con el sector bancario puede tener, aquí estoy viendo que obviamente el oro, que se me olvidó decirlo, tuvo el momento más alto en la historia por onza. El oro ahora mismo, disculpen que me quite porque les estaba hablando de la parte de la parte financiera, pero el oro me cerró 2.41% en lo que sería 3.254, y yo creo que es interesante que nosotros observemos en el caso del oro cuál fue el high del día de hoy, que obviamente hace importante e interesante el hecho de que 3.263 fue el high del oro, y el oro nunca había tenido ese nivel. Entonces, como les estaba diciendo, las aseguradoras, las tarjetas de crédito, la tecnología, los semiconductores, todo lo que tiene que ver con BlackRock y con JP Morgan subió, porque básicamente mejora el mercado. Ahora, en esta parte final del programa, cuando son las 4:21 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 10:21 de la noche en mi queridísima Madrid, 2:21 de la tarde en Ciudad de México. Los sectores y las acciones que les metieron un flechazo el día de hoy, obviamente tienen que ver en algunos lugares con el sector de transporte, que muestra debilidad, como FedEx, una compañía que se llama Old Dominion Freight, y todo lo que tiene que ver con otra compañía que se llama Ryder, además de UPS. Están teniendo bandos rendimientos del mercado. Vamos a ver si ustedes adivinan como un examen. Si China no le manda producto a los Estados Unidos, los barquitos no se mueven, los avioncitos no vuelan con carga, entonces no hay que ser muy inteligente. Ya es muy tarde, pero no hay que ser muy inteligente para saber que las compañías que iban a tener problemas son las que manejan los fletes, incluyendo las compañías marítimas. ¿Por qué? Porque todo se frena. ¿Por qué? Pero ¿cómo voy a traer yo las cosas de China? ¿Quién me las va a comprar 100% más alto? ¿Verdad? Entonces, entiendan que dentro de este proceso pareciera que hay lógica, porque recuérdense que el mercado no trabaja con lógica, pero dentro de toda esta verborrea que hago yo durante 90 minutos, cuando son las 4:23 de la tarde del este de los Estados Unidos, sí hay un aprendizaje, porque hay una lógica que pareciera funcionar, y entonces ustedes se dan cuenta, donde quiero llegar yo, de que el mercado de capitales no es un casino, de que el mercado de capitales es un lugar donde venimos a aprender, y que todo lo que yo le estoy diciendo es lo que los analistas del mercado están observando para ver en esos reportes hacia dónde va el flujo de dinero.
la sinopsis del mercado, los índices, los sectores, los indicadores, lo que piensan los pesimistas, lo que piensan los que no son pesimistas, lo que dicen los analistas de mercado que vienen y colaboran en la tribuna. Y después, Víctor, después, ¿cuáles son los sectores donde se me está moviendo el dinero? Entonces, esto organizadamente hace sentido. Usted no debería estar tan perdido. Y yo sé que hay algunos que nos siguen que no manejan nada en el mercado directamente, porque recuérdense que indirectamente todos tenemos algo en el mercado de capitales a través de los bancos que invierten allí, que tienen nuestras cuentas de ahorro, etcétera, etcétera, etcétera. Además de que la tasa de interés nos afecta a todos en el mundo entero, sepámoslo o no. Pero lo interesante es que con organización podemos entenderlo. Ahora bien, ¿a quién le fue mal? ¿Se acuerdan que yo le acabo de decir que a BlackRock y a JP Morgan básicamente le fue un poquito mejor el día de hoy? Hay unos bancos que lamentablemente pierden algún tipo de, terreno. Y es interesante de la pérdida de terreno que hay en los bancos porque solo JP Morgan y BlackRock se beneficiaron cuando Bank of New York Mellon, que me reportó hoy, Capital One, KeyCorp, otro banquito que hay en Estados Unidos que se llama Regions. Bueno, recuérdense que este es el cierre de Wall Street, porque hay algunos que dicen, bueno, pero no me hablas de la banca en Europa. No, porque este es el cierre de Wall Street y Wall Street está en Nueva York. Estamos en Norteamérica. Por eso les hablo, porque igual tiene ramificaciones. ¿Por qué? Porque hay correlaciones. Cada vez que esto se mueve así históricamente. La banca de Estados Unidos tiene correlación con la banca en los demás países del mundo, en Francia, en Alemania, en España y en Italia. Entonces, cuando nosotros estamos observando todo ese proceso que tiene que ver con los bancos, estamos observando que Wells Fargo también está experimentando caídas, indudablemente, porque aunque han reportado, hay inquietudes en todo lo que tiene que ver con los márgenes de la parte de los intereses. Además de que, como yo les decía a ustedes ayer, hay una cartera morosa. ¿Qué pasa con esa cartera morosa? Hay gente que no está pagando los carros. Hay gente que no está pagando los carros, entonces llegan unos y dicen los carros van a subir de precio, pero llegan otros y dicen cómo van a subir de precio si hay una morosidad y la gente está pagando los mínimos en la tarjeta de crédito y en los carros. Entonces, entiende usted que la fuerza económica es muy difícil de programar porque efectivamente puede haber gente teniendo que vender activos en el caso de que haya pérdidas de los trabajos, que quiero que esté claro. No se trata de si va a pasar o no, sino de cuándo. La lógica, y es lo lamentable, yo no puedo colorear y pintar el mundo tan fácil en esta etapa de la extensión del cierre de Wall Street de hoy viernes 11 de abril, porque usted tiene que comprender de que lo que nosotros estamos mirando en esta calma pasajera del mercado nos va a dar o nos va a determinar el que Larry Fink, que es el señor de BlackRock, esté claro y los Estados Unidos esté en una recesión donde hay compañías tan grandes como Apollo, como Invesco, como otra que se llama KKR, que lamentablemente muestran un rendimiento inferior por la volatilidad y el enfriamiento de lo que son los flujos hacia los fondos de inversión. Es importante e interesante porque aquí los que se salvan siempre son los más grandes y los que terminan teniendo golpes son los más pequeños. Es interesante que también veamos el sector inmobiliario que se viene desgastando por la sensibilidad de las altas tasas de interés y la debilidad en la demanda. Estoy viendo en pantalla, como usted tiene que comprender, que no se venden casas, de que sale oferta y no se venden. ¿Por qué no se venden? Porque la gente no las quiere, porque la gente no califica para una hipoteca al 7% a 30 años. Y entonces, ¿qué crees que puede pasar? Es que yo no le estoy diciendo que creo que puede pasar. Yo lo que le estoy explicando a ustedes en cómo y cada uno de los patrones se debe desempeñar el manejador de dinero para tratar de tomar decisiones cuando le mete toda esta data que yo les estoy diciendo, van en patrones de conductas de las máquinas y las máquinas tratan de formar dónde están los precios y a dónde pudieran ir. Pero la máquina que programo yo es diferente a la máquina que programan ellos y hacen esa formación de precios. Todo lo que tiene que ver con los bienes de capital y los industriales también se están desacelerando porque hay un temor enorme en el mercado debido a la incertidumbre. Y ya cuando estoy a punto de terminar, cuando son las 4:28 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, básicamente tenemos la necesidad de
de decirles a ustedes que el sector energético sufre, como les estoy diciendo, en algunos casos, con Occidental Petroleum, con Phillips, que están mostrando debilidad, a pesar de que el petróleo me subió. Recuérdense que hace un ratico les estaba contando de que Chevron le habían hecho un downgrade y ahora sí está entendiendo que cuando me le hacen un upgrade o un downgrade a una compañía, se jalan el sector. En el caso de los minoristas y el consumo discrecional, lamentablemente quienes enfrentan más problemas con toda esta situación china son Five Below, Best Buy, Restoration Hardware y lamentablemente todo lo que tiene que ver con los viajes y el ocio. Eso es algo a lo mejor positivo para los que van a viajar, pero hay una sensibilidad por unas condiciones económicas adversas. 4:29 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, a punto de despedirme en este fin de semana. Les doy las gracias porque nos llegan comentarios de que lo que venimos haciendo les encanta a muchos de ustedes. Vamos a seguir, digamos, exhibiendo patrones importantes de innovación desde lo que sería Negocios TV, que básicamente es el papá de Negocios TV América o de la transmisión que hacemos. Así que espero que tengan un excelente fin de semana y vamos directamente ahora con mi amigo Manuel. Nos despedimos y nos vemos la semana entrante. Muchísimas gracias.